Bien, para empezar lo que es la revisión, acordémonos que es una reacción química y cómo se puede expresar una ecuación. Entonces, si yo hablo de una reacción química, significa que van a existir sustancias iniciales que luego se van a transformar. Entonces, la reacción química ¿sí? Van a ser sustancias iniciales, va a hacer que los reactivos se transformen en productos. ¿Ya? Los reactivos generalmente van a ser aquellas sustancias que se las considere, ya habíamos hablado antes también, se las considere como sustancias iniciales. ¿Ya? Hay ciertos autores que incluso me ponen que el reactivos va a ser igual a A más B para dar C y D. Esa es una especie de representación de las ecuaciones. ¿Ya? Es una especie como que yo represento una ecuación. Entonces, si yo pongo como un ejemplo de lo que son los reactivos, yo debería decir, yo qué sé, tengo el CO2 más el agua y la unión del anhídrido más el agua me va a dar como resultado un ácido. ¿Cuál ácido será? Es el ácido carbónico, el H2SO3, CO3, perdón. Ya, va a ser el ácido carbónico. ¿Sí? Para el ejemplo que estamos poniendo, ¿cuáles serían los reactivos? Los reactivos serían el anhídrido y el agua. Y como productos vamos a tener al ácido carbónico. ¿Sí? Ya. ¿Qué más vimos en la clase anterior? También vimos los tipos de reacciones químicas. Para las reacciones químicas debemos considerar qué productos se generan o incluso de dónde proceden, etc. Entonces, pongamos tipos de reacciones químicas. ¿Ya? La primera que usted había revisado es una reacción de síntesis. ¿Ya? Donde en el ejemplo que me dice ahí, significa que los reactivos al mezclarse generan un producto específico. ¿Sí? Es decir, que yo aglomero varias sustancias, yo que sé, pequeñas y formo algo más complejo. ¿Ya? Podríamos retomar el ejemplo de la formación de ácidos oxácidos, ¿sí? O en su defecto la formación de sales, es decir, si yo tengo el sodio más el cloro y estos tengo en estado sólido, ¿no? Me van a formar un compuesto, una sal binaria que va a ser el cloruro de sodio. ¿Ya? El cloruro de sodio. Eso sería una reacción de síntesis. ¿Por qué? Porque los reactivos, que son dos en este caso, me va a dar un producto. Si yo represento en letras, aquí me quedaría A más B, me va a dar C. ¿Sí? Eso sería en la representación de una reacción de síntesis. Ahora, si no hablamos de reacciones de síntesis, pasemos a la siguiente. La siguiente era una reacción de descomposición. ¿Ya? Reacción de descomposición. Ya. En cambio aquí en la descomposición significa que
los reactivos se descomponen en sustancias más pequeñas. Podemos basarnos en el metabolismo. ¿Cuál sería? Que se utiliza la glucosa C6H6, no, C6H12 o 6, ¿ya? Más oxígeno a través de la célula, ¿no? Sería C6H12 o 6 más el oxígeno molecular me va a dar lo que es el CO2 más agua. Incluso muchos autores también le toman en cuenta lo que es la energía, es decir, que en esta ecuación yo debería tomar en cuenta lo que es la energía química que se produce cuando se combustiona la glucosa o se metaboliza esta sustancia en la célula. Esto es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque aquí tengo 6 carbonos y se están descomponiendo en una cantidad en sustancias, perdón, más pequeñas, ¿no? Esta es una molécula mucho más compleja comparado con el CO2 y el agua, ¿sí? Eso sería un ejemplo de descomposición, ¿ya? Luego de eso está reacciones de desplazamiento, reacciones de doble desplazamiento. La única forma de poder resolver esos tipos de ejercicios es igual haciendo en casa. Vamos a resolver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a explicar el ejercicio que está ahí en el cuaderno incluso. Reacción de desplazamiento. Ya. Para la reacción de desplazamiento dice que utiliza el hierro, que utiliza, ¿cuál más? El sulfato de cobre, ¿ya? Y si hablamos de una reacción de desplazamiento, significa que el cobre cambia por el hierro. Es decir, que el hierro va en vez del cobre. Me quedaría que el cobre se queda solito más el sulfato ferroso, perdón, me quedaría el sulfato ferroso. Aquí le está poniendo con valencia 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Repito, donde se cambió el cobre por el hierro. Y si hablamos de una reacción de doble desplazamiento, ya, en cambio en la reacción de doble desplazamiento, igual analicemos el ejemplo que tenemos ahí. Está el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí en esta reacción? Si es de doble desplazamiento, significa que dos elementos químicos se intercambian, ¿ya? Lo que ocurre es que el grupo OH se une ¿con quién? Con el hidrógeno. ¿Y qué sustancia me va a generar? Me va a generar agua. Porque si yo sumo el número de hidrógenos, aquí tengo 1 más 1 de acá, son 2. Y el oxígeno de acá sería H2O, ¿ya? ¿Y cuáles son los que me sobran? En este caso me sobraría el sodio y el cloro. Y esos son los que se intercambian. Me va a formar el nuevo compuesto que sería el cloruro de sodio. NaCl. ¿Ya? Si usted observa la diferencia del uno y del otro es que en el primero solo se cambia un elemento químico y en el segundo se cambian 2. ¿Ya? Bien, también se explicó sobre las reacciones iónicas, sobre las ecuaciones redox. Estos son temas que ya se los revisará con más detalle, incluso en segundo de bachillerato. Lo que sí quisiera explicarles son las reacciones de combustión, que es importante. Las reacciones de combustión.
En las reacciones de combustión siempre va a existir un compuesto que se combustione con oxígeno. Ejemplo, si yo tengo el metano, que es CH4, más el oxígeno, ¿ya? Siempre me va a dar como producto, dependiendo igual del tipo de combustión, que eso ya habíamos visto en la clase anterior, CO2 más agua, ¿ya? CO2 más agua. Ya, en el ejemplo que yo acabo de hacer es una combustión completa. Combustión completa. Ya, pero si hablo de una combustión incompleta, significa que el metano más el oxígeno va a hacer que va a generar el CO2, perdón, sí, el CO2, sí está bien, el anhídrido más el monóxido y más agua. ¿Ya? Esta sería una combustión incompleta. Combustión incompleta. ¿Ya? En la vida real no se da lo que es la combustión completa. Siempre se va a dar la combustión incompleta. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del anhídrido y del monóxido de carbono. ¿Ya? Donde podemos encontrar este tipo de reacción generalmente va a ser a presiones controladas. Esto se da en laboratorio. ¿Ya? ¿Por qué retomé este tipo de tema? Es porque quiero enseñarles cómo igualar las ecuaciones, que es un tema que ya vamos a ver. Y hay algunos estudiantes que no se concentran también en el momento de explicarles. Entonces quiero explicar ahora y también para la próxima semana. ¿Ya? Si yo hablo de una combustión completa, para el igualar la ecuación, aquí tengo ¿cuántos? Tengo un carbono. Estos no se olviden, serán reactivos. Y estos de acá serán productos. Ya, entonces siempre igual, reactivos y productos. Todo lo que entra tiene que salir. Es decir, si aquí tengo un carbono, porque me está diciendo solo uno, acá también debe haber uno. Y sí lo hay. Hidrógenos tenemos 4. Aquí tengo 4 hidrógenos. ¿Cuántos tengo al lado de acá? 2. Para llegar a 4, ¿cuántos me faltan? 2 más. Ese 2 tengo que no ponerle aquí así. No, eso está mal. ¿Sí? Aquí no debo hacer eso porque ya son fórmulas químicas establecidas. Usted debe ya saber escribir los compuestos químicos. Ya, entonces el agua se forma H2O. Ya, acá me dicen reactivos que tengo 4 hidrógenos. Para igualar escribo un coeficiente y el coeficiente se escribe al frente del compuesto o de la fórmula molecular. Para mi caso debería poner así, 2. ¿Qué hago en ese caso? Para esto multiplico 2 por 2 me da 4. Igualado los 4 hidrógenos. Ahora pasaría a los oxígenos. Aquí tengo 2 en reactivos, pero en productos tengo 2. Y no se olvide que este coeficiente que está aquí multiplica toda la fórmula. 2 por 1 que se sobreentiende que tiene aquí. 2, ¿no es cierto? 2 del agua más 2 del CO2. ¿Cuánto me va a dar? 4. Igual, para igualar con la cantidad de oxígeno, aquí pongo el número 2 y se multiplica 2 por 2, que me da 4. Para el caso de la incompleta, si usted observa, tengo ya 2 moléculas que tienen carbono. Aquí debería duplicar la cantidad, ¿ya? Es decir, que un carbono se va al dióxido y otro al monóxido. Y la cantidad de hidrógenos me quedaría ¿cuánto? Si yo multiplico 4 por 2,
me da 8. ¿Cuánto será de agua? Tendría que tener igual, ¿cuánto será de hidrógeno? 8 de hidrógeno. Entonces, un número dividido para, un número multiplicado por 2 que me dé 8. ¿Cuál sería? 4. ¿Será? ¿Sí? Sí, porque 4 por 2 me da 8. Por eso le pongo como coeficiente. ¿Sí? Oxígenos, aquí tengo 2 y aquí tengo 4. Me dan 6 más 1 de aquí, 7. Y tengo que igualar en los oxígenos. ¿Cuánto deberé poner? Como no me alcanza, tengo que triplicar la cantidad, es decir, que este 2 se va. Y me quedaría 3. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente es un acomodo. Aquí pongo 2 moléculas de 2 carbonos más 1 de acá, me da 3. Aquí debo ajustar. 3 por 4 son 12, es decir, que del agua, ¿cuánto me queda? Del agua, ¿cuánto me queda? Del agua, ¿cuánto me quedaría? Si aquí tengo 12, un número multiplicado por 2 que me dé 12 sería 6. Porque 6 por 2 me da 12. Ahora sí vamos con los oxígenos. Aquí tengo 2 más 2 me da 4. Y más 6 que tengo aquí. 4 más 6 me da 10. Y un número multiplicado por 2 que me dé 10 va a ser el 5. Y ya está. Está igualada la ecuación. Espero que me hayan entendido. Con todo ya podemos hacer más ejercicios, incluso dentro de la clase, ¿no?